El tenue zumbido de la nevera era el único sonido que rompía el silencio de la cocina, un zumbido tan familiar que se había convertido en parte del tapiz de su vida solitaria. Sarah Miller, con casi 40 años y la piel curtida por años de patrullas bajo el sol inclemente y noches de insomnio, se sentó a la pequeña mesa. La luz fluorescente del techo parpadeaba intermitentemente, bañando el espacio con un resplandor frío que hacía justicia a la monotonía de su existencia. El vapor que se elevaba de su taza de café, ya gastada y con el esmalte saltado en el borde, era el único calor que sentía en la mañana. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño, se posaron en el periódico mañanero que reposaba abierto sobre la mesa. La misma noticia, el mismo titular sombrío: asesinato sin resolver el juez Donovan, aún sin justicia. Un suspiro escapó de sus labios. La imagen del juez, un hombre justo y respetado, asesinado brutalmente en su propia casa, se había incrustado en su mente como una astilla. Llevaba meses trabajando en el caso, persiguiendo pistas que se desvanecían como sombras, y la frustración la carcomía. Era el tipo de caso que te seguía a casa, que se colaba en tus sueños, que te recordaba constantemente la brutalidad del mundo que juraste proteger. La cocina de Sarah era un reflejo de su vida ordenada, funcional, pero sin grandes adornos, los platos limpios apilados en el escurridor, el café recién hecho, el uniforme de policía cuidadosamente doblado sobre una silla. Todo estaba en su lugar, todo bajo control, excepto el caos que a veces sentía dentro de ella. Había elegido ser policía en una ciudad grande, una metrópolis que nunca dormía y que siempre ofrecía un flujo interminable de casos, grandes y pequeños. Amaba su trabajo, la sensación de hacer una diferencia, de ser un pilar de justicia en un mundo a menudo desequilibrado, pero el costo era alto. El anillo de plata que llevaba en el dedo anular, un simple símbolo de su compromiso con la fuerza policial. Era el único anillo que había lucido en años. Sus relaciones personales siempre habían cedido ante las exigencias de su carrera. Sus amigos eran sus colegas, su familia, los pocos que le quedaban. Vivían lejos. La soledad era una constante, una compañera silenciosa que la acompañaba en cada café matutino y en cada cena tardía. Pero no era una soledad elegida, era una consecuencia, un sacrificio silencioso que hacía por el juramento que había tomado. De repente, un débil gemido, apenas audible, rompió el silencio de la mañana. Sarah frunció el ceño, se levantó de la mesa, el crujido de la silla de madera resonando en el pequeño espacio, y siguió el sonido hasta el pasillo. El gemido era más fuerte ahora, un lamento débil y desesperado. Lo que encontró al final del pasillo, junto a la puerta principal, le partió el corazón. Un pequeño gato, no más grande que su mano, estaba acurrucado en el umbral, tembloroso y empapado por la lluvia que caía afuera. Tenía una pata trasera visiblemente lesionada y sus ojos, de un azul pálido, estaban llenos de miedo. Era obvio que había sido abandonado o se había perdido. A pesar de la prisa que tenía por llegar a la comisaría para su turno, Sarah no dudó. Se arrodilló, con cuidado de no asustar al animal, y extendió una mano lentamente. «Hola, pequeño», susurró con una voz que rara vez usaba en su trabajo. Una voz suave y llena de compasión. «No te preocupes, estoy aquí». El gatito maulló débilmente. Sin moverse, Sarah lo recogió con ternura, sintiendo el pequeño cuerpo temblar entre sus manos. La lluvia había calado sus finos pelajes, dejándolo empapado y frío. Lo llevó al interior, directamente a la cocina. Encontró una caja de cartón vieja. La cubrió con una toalla suave y le puso un pequeño plato de agua y un poco de atún en un bol. El gatito, aunque asustado, comenzó a beber y comer con avidez. «Vas a estar bien, pequeño», le dijo Sarah, acariciándole suavemente la cabeza. Sus preocupaciones sobre el caso del juez Donovan y su inminente turno de trabajo se desvanecieron por un momento, reemplazadas por la simple necesidad de cuidar a una criatura indefensa. Era un pequeño acto de bondad, una forma de recordarse a sí misma que, a pesar de la oscuridad del mundo, la compasión aún existía. Mientras Sarah terminaba de preparar su uniforme, escuchó un suave rasguño en la puerta. Se volvió y vio a Max,
su majestuoso pastor alemán, sentado pacientemente. Max no era solo una mascota, era su compañero, su sombra, su confidente, un antiguo perro policía retirado por una lesión en la pata. Max había sido el compañero K9 de Sarah durante 5 años antes de su retiro. Su pelaje marrón y negro brillaba bajo la luz de la mañana, y sus ojos inteligentes, de un ámbar profundo, la miraban con una devoción inquebrantable. Max era más que un perro. Había sido entrenado para detectar lo que los humanos no podían ver, oler lo que otros no percibían. Tenía un sexto sentido para el peligro y la mentira, una habilidad que Sarah había aprendido a confiar ciegamente en el campo. Varias veces, la persistencia de Max la había sacado de situaciones peligrosas, advirtiéndole de presencias ocultas o de intenciones hostiles. Era una intuición animal, pero tan aguda como la de cualquier detective. «Hola, chico», dijo Sarah, agachándose para acariciar su cabeza. Max respondió con un suave gemido y frotó su gran cabeza contra su pierna, pero esta mañana había algo diferente en él. Max estaba más inquieto de lo habitual. Sus orejas se movían, captando sonidos que Sarah no podía oír, y sus ojos, aunque llenos de amor, también mostraban un destello de ansiedad. Se puso de pie, su cola azotando suavemente, y luego se detuvo en la puerta, mirando hacia afuera con una intensidad inusual. Bajó el hocico y olfateó el aire, un pequeño gruñido apenas audible escapando de su garganta. Sarah notó la inquietud de Max. «¡Hey! ¿Qué pasa? Grandullón, ¿hueles algo?» Max emitió un ladrido corto y agudo, y luego se frotó el hocico en la mano de Sarah, como si quisiera arrastrarla hacia afuera, advirtiéndole de un peligro invisible. Era un comportamiento inusual para él, que solía ser calmado y sereno en casa. Sarah sintió un escalofrío. La intuición de Max rara vez fallaba. Sacó su teléfono para revisar los mensajes antes de salir. Había un mensaje sin leer, de un número desconocido. Era de Javier, un antiguo colega de Sarah de la Academia de Policía, que ahora trabajaba en el Departamento de Tecnología Forense. Un hombre conocido por su reticencia a enviar mensajes o hacer llamadas si no era algo urgente. El mensaje era críptico y directo. «Sarah, ten cuidado. He estado viendo cosas extrañas en el sistema. Algunos archivos de casos, especialmente el de Donovan, se están moviendo de forma inusual. Algo no está bien. El sistema está siendo manipulado. No confíes en nadie». La sangre de Sarah se heló. Javier no era de los que alarmaban sin motivo. ¿Manipulado? ¿Y el caso de Donovan? La conexión entre la inquietud de Max y el mensaje de Javier la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. La información que Javier le había proporcionado, junto con la extraña reacción de Max, encajaban en un patrón de algo que no era una simple casualidad. Una alarma silenciosa comenzó a sonar en lo más profundo de su mente. Max soltó un gruñido bajo, sus ojos fijos en la puerta. Sarah se puso su cinturón de servicio, sintiendo el peso de su arma en la cadera. Se despidió del gatito, que ahora dormía plácidamente en su caja, y de Max, que la siguió hasta la puerta con una expresión de preocupación. «Me voy, chico. Cuídate», dijo Sarah, acariciándole el hocico. Max se quedó en la puerta, viéndola partir, su silueta erguida contra la luz de la mañana, una sombra de advertencia que Sarah, en su prisa, no pudo descifrar por completo. Caminó hacia su coche patrulla, el sonido de sus botas resonando en el pasillo. La lluvia había amainado un poco, pero el cielo seguía gris y sombrío. Era una mañana de invierno que presagiaba un día complicado. Al subir a su vehículo, miró hacia el apartamento. Donde Max seguía observando, una punzada de inquietud la atravesó, pero como buena policía, se enfocó en el día que tenía por delante, sin saber que ese día sería el comienzo de una pesadilla que la llevaría al abismo y la forzaría a confiar en la única criatura que nunca la traicionaría, el silencio del apartamento, que antes era una compañía, ahora parecía un presagio. El aroma metálico de la sangre y el frío helado de la morgue se aferraban a Sarah mientras revisaba los informes una y otra vez. El asesinato del juez Donovan había sido particularmente brutal. Las autoridades lo habían encontrado en su estudio,
En medio de una escena del crimen cuidadosamente alterada, el aire acondicionado, ajustado a una temperatura gélida, ralentizaba la coagulación de la sangre, alterando la cronología forense. La ventana rota, que se suponía que era el punto de entrada, estaba limpia, sin huellas dactilares ni de herramientas. Eran detalles que, a la aguda mente de Sara, no encajaban. Una alarma silenciosa sonaba en su interior. La comisaría bullía con la noticia. La presión para resolver el caso era inmensa, y el ambiente estaba cargado de tensión. Sara se sentía incómoda. Su instinto le decía que algo estaba mal en la forma en que se manejaba la investigación, la insistencia de sus superiores en que el asesino debía ser alguien de afuera, sin conexión con el sistema judicial, le parecía forzada. De repente, su colega, el detective David Reyes, se acercó a su escritorio. David era un hombre alto y fornido, con una sonrisa fácil y una reputación intachable. Habían trabajado juntos durante años, y Sara lo consideraba un amigo, casi como un hermano mayor. «Sara, tienes un minuto, el jefe quiere verte en su oficina, es urgente». Sara sintió un escalofrío. La urgencia en la voz de David era inusual. Se levantó, dejando los informes a un lado, y lo siguió por el pasillo, la oficina del jefe de policía, el capitán Mendoza. Era un lugar al que solo se llamaba a los detectives para asuntos de extrema gravedad. El corazón de Sara comenzó a latir con más fuerza. Al entrar, la atmósfera era gélida. Mendoza estaba sentado detrás de su escritorio, con el rostro grave. A su lado estaba una figura que Sara no reconoció de inmediato. Un hombre con un traje caro y una expresión sombría. Era el fiscal del distrito, Ricardo Soler, un hombre conocido por su ambición y su deseo de ascender en la escalera política. «Detective Miller», comenzó Mendoza, su voz dura y sin emoción. «Tenemos un problema muy grave». Sara miró a David, buscando apoyo, pero David evitó su mirada, su rostro una máscara de neutralidad. «Hemos descubierto evidencia crucial en el caso del juez Donovan», continuó Soler, con un tono frío y autoritario. «Evidencia que lamentablemente apunta directamente a usted». El mundo de Sara se detuvo. Sintió como si el aire fuera succionado de sus pulmones. «¿Qué? ¿De qué está hablando?» «Tenemos grabaciones de cámaras de seguridad», dijo Soler, señalando una pantalla de plasma en la pared. La pantalla mostró una imagen granulada, borrosa por la oscuridad y la distancia. Se podía ver una figura con el cabello corto, de complexión similar a la de Sara, entrando a la residencia del juez Donovan en la noche del asesinato. El rostro estaba oscurecido, pero la silueta era inconfundiblemente parecida a la suya. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del vecindario muestran su presencia en la escena del crimen. «Detective Miller», en el momento exacto del asesinato, el corazón de Sara golpeó contra sus costillas. «Eso es imposible. Yo no estuve allí. Estaba en casa. Con Max». «Desafortunadamente», intervino Mendoza, su voz con un deje de pesar. «También hemos encontrado esto». Extendió una bolsa de evidencia sellada. Dentro, a través del plástico transparente, Sara pudo ver una pistola de servicio. Era la suya. El número de serie, grabado en el metal, era inconfundible. Su arma reglamentaria fue encontrada en la escena del crimen, con sus huellas dactilares. Sara sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Su mente se negaba a procesar la información. Su arma, su silueta en el video, esto era una trampa. Alguien me está incriminando. Esto no es real. Mi arma estaba guardada en mi taquilla en la comisaría. Y ese video está manipulado. David, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló con voz baja. «Sara, lo siento, pero los peritos forenses han confirmado que las huellas de tu arma son auténticas, y las grabaciones no muestran signos de manipulación». La mirada de David, fría y esquiva, se encontró con la de Sara por un instante. En sus ojos, Sara vio una verdad cruel y un presentimiento siniestro. No había compasión, ni amistad, solo una frialdad calculada. Ese no era el David que ella conocía. Fue en ese momento que la sospecha, que antes había sido una punzada, se convirtió en una certeza aplastante. David Reyes,
su supuesto amigo. Era el verdadero arquitecto de su perdición. Él era el topo, el traidor, el que la había agaimado. La ira y el dolor se mezclaron en su estómago. «David», exclamó Sara, su voz cargada de traición. «Tú sabes que esto es una mentira. Tú sabes que soy inocente». David se encogió de hombros, su expresión inmutable. «Los hechos hablan por sí mismos. Sara, es doloroso, pero la evidencia es irrefutable». «Detective Miller», dijo Soler, con una voz que destilaba triunfo. En vista de la abrumadora evidencia, está bajo arresto por el asesinato del juez Donovan. 2 agentes uniformados entraron en la oficina. Sara se resistió, con la desesperación ardiendo en sus ojos. «Soy inocente. Esto es un montaje. Alguien me quiere fuera de juego». Mendoza se levantó, su mirada llena de una extraña mezcla de pena y resignación. «Retírenle la placa y el arma, y llévensela. Ya no es una de nosotros». La insignia, un símbolo de su honor y su servicio, fue arrancada de su uniforme con una brusquedad que le dolió más que cualquier golpe físico. El peso de su arma reglamentaria fue sustituido por el frío de las esposas que se cerraron alrededor de sus muñecas, mientras era escoltada fuera de la oficina por el mismo pasillo que había recorrido cientos de veces con orgullo. Las miradas de sus colegas, de sus supuestos amigos, eran de shock, incredulidad y, lo que era peor, condena. La soledad que siempre había sentido se magnificó 1000 veces. Ahora no solo estaba sola, sino que estaba traicionada por aquellos a quienes había jurado proteger. Mientras tanto, en el pequeño apartamento de Sara, Max, el pastor alemán, sentía la tormenta que se avecinaba. Desde el momento en que Sara se había ido, una inquietud inusual lo había invadido. Había olfateado un rastro extraño en la puerta, un olor que no pertenecía, una mezcla de sudor y algo metálico que le provocaba una extraña sensación de amenaza. Ahora, con Sara lejos, su ansiedad se intensificó. Max se paseaba por la casa, gimiendo suavemente, su cola baja. El gatito, que dormía plácidamente en su caja, se despertó con los sonidos de la llegada de los oficiales. De repente, el golpe seco en la puerta, Max se detuvo, sus orejas erguidas, su cuerpo tenso. Sabía que no era Sara. El olor, la energía, todo era diferente. Cuando la puerta se abrió de golpe y 2 agentes uniformados entraron, Max emitió un gruñido profundo y protector. Estaban allí para arrestar a Sara, y ahora estaban allí para llevárselo. «Max, quieto», gritó uno de los agentes intentando acercarse. Pero Max no cedió. Sus ojos estaban fijos en los agentes, sus músculos tensos, listo para proteger su hogar. Cuando uno de ellos intentó sujetarlo, Max soltó un ladrido ensordecedor y mostró sus dientes, advirtiéndoles. Él sentía la injusticia, el peligro que rodeaba a su ama. Se negaba a que lo llevaran sin Sara. Los agentes, conscientes de la reputación de Max como experto policía, fueron cautelosos. Con un tranquilizante, lograron inmovilizarlo. Max luchó con todas sus fuerzas, su mente nublada por la droga, pero sus ojos permanecieron fijos en la puerta, esperando el regreso de Sara. Finalmente, sucumbió a la sedación y fue llevado a un centro de detención animal, lejos de su hogar, lejos de su dueña. El gatito, asustado, se escondió bajo el sofá, el único testigo de la escena. Sara fue trasladada a una celda fría y sucia, en una prisión de máxima seguridad. El sonido metálico de la puerta al cerrarse resonó en sus oídos. Sellando su destino, la realidad la golpeó con una fuerza brutal. Ya no era una oficial de policía, era una prisionera, una asesina acusada de un crimen que no había cometido. La ropa naranja de la prisión, áspera y descolorida, era un recordatorio constante de su nueva realidad. En la soledad de su celda, Sara se permitió sentir el torbellino de emociones, el miedo, la ira, la impotencia, pero por encima de todo, la traición. La imagen del rostro de David Reyes, frío y sin emoción, se grabó en su mente. Él había sido quien la había guiado a su perdición. ¿Por qué? ¿Qué había ganado con esto? La sed de justicia, que antes había sido una llama constante en su corazón, ahora se convirtió en un fuego abrasador,
un deseo ardiente de limpiar su nombre y exponer al verdadero culpable, no solo por su libertad, sino por la integridad de la profesión que amaba. Al mismo tiempo, a kilómetros de distancia, en la jaula fría del centro de detención animal, Max rascaba desesperadamente la puerta. El tranquilizante había desaparecido, y la angustia por la ausencia de Sara lo consumía. Se negaba a comer, a beber, solo miraba hacia la distancia, sus oídos atentos a cualquier sonido que pudiera indicar el regreso de su dueña. Su instinto le gritaba que Sara estaba en peligro, y que él era el único que podía salvarla. El vínculo entre ellos era más fuerte que cualquier barrera física, y Max, con su lealtad inquebrantable, no descansaría hasta que su compañera fuera libre. El punto de no retorno había llegado para ambos. La vida en la prisión se convirtió en una rutina brutal para Sara. Los días se arrastraban, marcados por los sonidos metálicos de las celdas, los gritos distantes de otros reclusos y el constante recordatorio de su confinamiento. Los barrotes fríos y las paredes de hormigón se convirtieron en su única vista. Había perdido su uniforme, su insignia, su libertad, pero lo que más le dolía era la pérdida de su nombre, reemplazado por un número de prisionera y el apodo de la policía asesina. El sistema de justicia al que había dedicado su vida se volvía ahora contra ella con una eficiencia aterradora. Sus antiguos compañeros, aquellos con los que había compartido incontables noches de guardia y peligrosas operaciones, ahora se negaban a creer su inocencia. Sus llamadas eran ignoradas, sus apelaciones desestimadas. La red de contactos que había forjado durante años se desvanecía ante la implacable marea de la evidencia fabricada. Se sentía completamente aislada, una paria dentro de su propia comunidad. Sin embargo, en la soledad de su celda, la mente de Sara, entrenada durante años para la observación y el análisis forense, no se detuvo. Empezó a repasar cada detalle del caso del juez Donovan, cada pista que la había llevado a la escena del crimen. Recordó el informe forense, las inconsistencias en las declaraciones de los testigos, la extraña precisión con la que se había montado la escena del crimen. Eran detalles sutiles, casi imperceptibles para un ojo inexperto, pero para Sara eran como piezas de un rompecabezas roto que comenzaban a unirse. Ella recordó cómo el aire acondicionado estaba configurado a una temperatura inusualmente baja, lo que, sabía, afectaría el tiempo de coagulación de la sangre. Un asesino al azar no habría pensado en eso. Recordó la posición del cuerpo, casi teatral, y el arma homicida convenientemente colocada con sus huellas. Y sobre todo, recordó el accidente con la cámara de seguridad del juez, que había sido convenientemente restaurada para mostrar su presencia. Era demasiado perfecto, demasiado bien orquestado, y eso, para Sara, significaba que el asesino no era un aficionado, era alguien con conocimiento interno. Su abogado de oficio, un hombre cansado y abrumado por la lista de casos, apenas le prestaba atención, parecía ya resignado a su condena, pero un día, una luz de esperanza apareció en la forma de Elena Gómez, una joven abogada de la defensa pública, recién salida de la Facultad de Derecho. Elena era idealista, con ojos brillantes y una determinación feroz. Su experiencia era limitada, pero su pasión por la justicia era inmensa. «Detective Miller», dijo Elena en su primera visita a la prisión, su voz un poco nerviosa pero firme. «Soy Elena Gómez. Sé que el caso parece cerrado, pero quiero entender su versión. Siento que hay algo más aquí». Sara la miró con escepticismo. Había visto a muchos jóvenes abogados idealistas quemarse en el sistema, pero algo en la mirada inquebrantable de Elena le dio una pizca de esperanza. Sara le contó su historia, cada detalle, cada sospecha, desde el mensaje críptico de Javier hasta la extraña frialdad en los ojos de David Reyes. Le explicó las inconsistencias en el informe forense, las manipulaciones sutiles en la escena del crimen. «Es como si el asesino conociera los protocolos de la policía», dijo Sara. Su voz se volvía más segura a medida que hablaba de los detalles del caso. La forma en que se limpió la ventana, la temperatura del aire acondicionado para alterar el tiempo de muerte, la elección de mi arma, todo está diseñado para incriminar a un oficial de policía
y uno que tiene acceso a esos detalles. Elena escuchó con atención, tomando notas. Sus ojos se abrieron con asombro a medida que Sara revelaba los detalles. Pero, ¿por qué? ¿Quién querría incriminarla? ¿Y por qué? Alguien dentro del sistema, respondió Sara, su mirada dura. Alguien que quiere silenciarme. Y tengo una fuerte sospecha de quién es. El juicio de Sarah Miller comenzó con un frenesí mediático. Los titulares sensacionalistas la pintaban como una traidora, una oveja negra en la fuerza policial. El fiscal, Ricardo Soler, presentó un caso aparentemente hermético, con pruebas forenses, testimonios de expertos y la fatídica grabación de seguridad. La opinión pública estaba en su contra. Durante los interrogatorios, Sara fue implacable. Bajo la guía de Elena, comenzó a desmantelar metódicamente la narrativa de la fiscalía. Era como si, incluso con las esposas, Sara siguiera siendo la detective que era. En un momento, durante el testimonio de un experto forense, Sara, con una pregunta aguda, expuso una inconsistencia sobre el tipo de residuo de pólvora encontrado en el arma, que no coincidía con el tipo de munición reglamentaria que ella usaba. ¿Podría explicar, señor experto?, preguntó Sara, su voz resonando en la sala. ¿Cómo es posible que el residuo de pólvora en la pistola sea de un calibre diferente al de las balas que supuestamente usé, y que fueron las que causaron la muerte del juez Donovan? El experto, un hombre imponente y seguro de sí mismo, balbuceó, incapaz de dar una respuesta coherente. El fiscal Soler intentó objetar, pero el juez, intrigado por la perspicacia de Sara, permitió la pregunta. Fue durante el testimonio de David Reyes, sin embargo, que la verdadera confrontación tuvo lugar. Reyes, con su traje impecable y su rostro compungido, testificó contra Sara, presentando un informe de investigación que supuestamente confirmaba la culpabilidad de ella. Su testimonio fue frío y calculador, sin rastro de la amistad que habían compartido. Sara lo observó con una mirada de acero, notando las pequeñas microexpresiones en su rostro, la forma en que su mano derecha temblaba ligeramente, un tic nervioso que David siempre tuvo cuando mentía. «Detective Reyes», dijo Elena, con una voz más fuerte de lo que Sara esperaba. «Usted ha declarado que mi cliente fue la única persona vista en la escena del crimen y que su arma fue encontrada allí. Sin embargo, en el informe de seguridad que usted mismo firmó, hay una pequeña nota sobre un mal funcionamiento temporal en la cámara de seguridad justo antes del asesinato. ¿Podría explicar a la corte por qué no se investigó más a fondo ese mal funcionamiento?» David se puso tenso. «Fue un fallo técnico menor, señorita Gómez, no relevante para el caso». «Un fallo técnico menor», interrumpió Sara, levantándose de su asiento, su voz llena de autoridad, «que convenientemente oscureció mi rostro y, al mismo tiempo, permitió que alguien con acceso al sistema lo manipulase para superponer mi imagen. Usted sabe, David, que solo alguien con acceso de alto nivel a los sistemas de seguridad de la comisaría y con conocimiento forense podría haber montado una escena así. ¿No es cierto, David?» David palideció. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de furia contenida. El aire en la sala se volvió espeso con la tensión. Era un golpe directo. Sara no solo lo estaba acusando, lo estaba desenmascarando frente a todos, usando su propio conocimiento del sistema. Elena, viendo la oportunidad, presionó. «Detective Reyes, ¿es cierto que usted fue el último en tener acceso a la taquilla de la detective Miller el día del asesinato para una supuesta revisión de rutina de su equipo?» David se quedó en silencio por un momento, sus ojos esquivando los de Sara. «No recuerdo eso, señorita Gómez. No hay registro de ello». «Ah, pero lo hay», dijo Elena, sacando un pequeño trozo de papel, una nota escrita a mano de la jefa de armamento indicando que usted solicitó la llave de la taquilla de la detective Miller ese día. Una nota que, curiosamente, no se había incluido en el expediente del caso. La sala estalló en murmullos. El fiscal Soler intentó objetar, pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada. David Reyes, el héroe intocable, ahora parecía un hombre atrapado en su propia red de mentiras. El rostro de David
Se contrajo de rabia. Sabía que Sara, con su astucia y su memoria fotográfica de los detalles, lo estaba desenmascarando. Su odio por ella, que antes había sido una llama latente, ahora ardía con fuerza. Esa noche, en su lujoso apartamento, David Reyes habló por teléfono con una voz llena de furia contenida. Ella lo sabe. Esa perra está usando sus viejas habilidades de detective. Ha plantado la duda. Necesito que te encargues de ella y de esa abogada, antes de que sea demasiado tarde. Al otro lado de la línea, una voz grave y autoritaria respondió: «El fantasma lo hará. No te preocupes. Nadie se interpone en nuestro camino. Ni una ex policía, ni un abogado novato. La detective Miller y su abogada serán silenciadas, y tu posición estará asegurada. Tenemos que asegurarnos de que el verdadero plan se lleve a cabo, sin interferencias». El fantasma, el enigmático líder de la red criminal a la que Reyes servía, era conocido por su eficacia brutal. Reyes colgó el teléfono, una sonrisa cruel reapareciendo en su rostro. La partida de ajedrez apenas comenzaba, y él estaba decidido a ganar, sin importar el costo. Sara, en su celda, sintió una escalada en la presión. Sabía que había pinchado un avispero y que el juego se había vuelto mortal. La tensión en el aire de la sala de audiencias era casi palpable. La revelación de Sara sobre la nota de la jefa de armamento y la implicación de David Reyes en el acceso a su taquilla había sembrado la duda en las mentes del jurado. Pero el fiscal, Ricardo Soler, no iba a ceder. La narrativa de la policía corrupta era poderosa y fácil de digerir para el público. Y Soler, con su ambición política, estaba decidido a asegurar una condena a toda costa. Mientras tanto, en el centro de detención animal, Max, el pastor alemán, había pasado días en una angustia silenciosa. Se negaba a comer. Su cuerpo, antes lleno de energía, ahora estaba letárgico, pero sus ojos permanecían vigilantes, escaneando el entorno. Los veterinarios del centro estaban preocupados. Nunca habían visto a un perro tan apegado a su dueño. Max sentía la desesperación de Sara, la injusticia que la rodeaba. No podía rendirse, no mientras su humana estuviera en peligro. La mañana del día de la sentencia, un acontecimiento milagroso ocurrió. Max, con una fuerza y una determinación sorprendentes, encontró un punto débil en su jaula, un perno oxidado, una pequeña falla en la estructura. Durante horas, rasgó y mordió, sus garras y dientes sangrando, hasta que finalmente el perno cedió con un chasquido. Max, aunque exhausto, se deslizó por el hueco y salió de la jaula. Se abrió paso por el centro, esquivando al personal, impulsado por una única y poderosa misión: encontrar a Sara. De vuelta en el tribunal, la sentencia estaba a punto de ser pronunciada. El juez, un hombre mayor con el rostro surcado por años de decisiones difíciles, carraspeó. El veredicto del jurado había sido culpable. La sala estaba llena de reporteros, la prensa hambrienta de un titular. La cara de David Reyes estaba contraída en una mueca de triunfo apenas disimulada. Sara estaba de pie, sola en el estrado. Elena Gómez, a su lado, sostenía su mano, su propio rostro pálido y sus ojos llenos de lágrimas. Habían luchado con uñas y dientes, pero las pruebas fabricadas eran demasiado convincentes. La imagen de Sara, una vez un pilar de la justicia, ahora era la de una traidora, una criminal. El peso de la condena era aplastante. No era solo la pena de muerte, era la aniquilación de su reputación, la negación de todo lo que había defendido. Detective Sarah Miller, comenzó el juez, su voz solemne, en el caso del asesinato del juez Donovan, y con base en la evidencia presentada y el veredicto unánime del jurado, este tribunal la condena a la pena capital. La ejecución se llevará a cabo en... Las palabras del juez se ahogaron en los oídos de Sara. El mundo se volvió borroso. Sintió las lágrimas brotar, no de miedo, sino de una profunda y amarga impotencia. La injusticia era un veneno que la consumía. Miró a Elena, cuyos ojos estaban llenos de una mezcla de tristeza y rabia. En ese momento, Sara se sintió completamente sola, abandonada por el sistema que había jurado proteger.
Justo cuando el juez estaba a punto de terminar la sentencia, un ruido ensordecedor interrumpió el silencio de la sala. Afuera, en la calle, se escuchaban ladridos furiosos, el sonido de una conmoción que crecía rápidamente. Los guardias de seguridad del tribunal se miraron entre sí, desconcertados. Mientras tanto, Max corría a través de las calles de la ciudad, sus patas batiendo el asfalto. Había seguido el rastro de Sara, un rastro que solo él podía percibir: el olor de su jabón, el perfume de su uniforme, la esencia única de su ser. Su instinto lo había guiado a través de un laberinto de tráfico y edificios hasta el imponente edificio de la Corte Suprema. Max sabía que estaba cerca, podía sentir la desesperación de Sara, como una cuerda invisible que los unía. Cuando llegó a la entrada de la corte, un caos se había desatado. Reporteros y cámaras se amontonaban, esperando la noticia de la sentencia. Max, con una determinación inquebrantable, se abrió paso entre la multitud. Unos policías intentaron detenerlo, pero Max era demasiado rápido, demasiado decidido, un ladrido feroz y un movimiento brusco, y los evadió. No se detuvo, entró al edificio, su olfato guiándolo directamente hacia la sala de audiencias. Dentro de la sala, la conmoción exterior había crecido. De repente, el sonido de un golpe seco en la puerta principal del tribunal. La puerta se abrió de golpe, y Max, con los ojos inyectados en sangre y el pelaje revuelto, apareció en el umbral. Su aliento era pesado, y su pata, todavía dolorida por su escape, apenas le sostenía, pero su mirada estaba fija en Sara. El juez interrumpió su sentencia con el ceño fruncido. Los guardias se abalanzaron sobre Max. «¡Controlen a ese animal!», gritó el fiscal Soler. Pero Max no era un animal cualquiera, era un perro policía, entrenado para una misión. Y su misión era clara. Con un aullido desesperado, Max ignoró a los guardias. Sus ojos, llenos de una inteligencia inusual, escanearon la sala, vio a Sara, su amada dueña, y luego su mirada se detuvo en David Reyes. El olor, el mismo olor metálico que había percibido en la puerta del apartamento de Sara el día que la arrestaron. El olor que se había intensificado en la camisa de David cuando lo visitó en la comisaría. Y luego, Max vio lo impensable. Mientras David Reyes se reía con desprecio, un pequeño objeto brillante cayó de su bolsillo interior cuando se recostó en la silla. Era un USB diminuto, casi invisible para el ojo humano, pero para Max era un objeto que no pertenecía, que llevaba el rastro de ese olor anómalo. Era el mismo dispositivo que Reyes había utilizado para manipular el video de la cámara de seguridad de Sara. Max, ignorando los gritos de los guardias y el caos que se desataba en la sala, con una explosión de energía que no le quedaba, se lanzó hacia Reyes. Antes de que Reyes pudiera reaccionar, Max, con un movimiento rápido y certero, atrapó el USB entre sus dientes. Reyes gritó de furia, intentando quitárselo, pero Max no lo soltó, con el USB firmemente sujeto en su boca. Max se dirigió directamente al juez, con la cola baja y los ojos suplicantes. Se detuvo a los pies del juez, soltó el USB en el suelo y luego, con la pata temblorosa, lo empujó hacia él, emitiendo un ladrido suave pero insistente. La sala se quedó en silencio. Todos los ojos estaban fijos en el perro y el pequeño objeto brillante en el suelo. El juez, que había estado a punto de pronunciar la condena de muerte, se inclinó, con el rostro de asombro, recogió el USB, la mirada de Max, llena de una inteligencia y una súplica desesperada. Lo convenció de que había algo más aquí. Era una escena surrealista, un perro irrumpiendo en un tribunal, entregando una pieza de evidencia. Mientras el juez examinaba el USB, David Reyes palideció. Su rostro se volvió una mezcla de furia y pánico. Intentó levantarse y arrebatar el USB, pero los guardias, ahora cautelosos y siguiendo la mirada del juez, lo detuvieron. Elena Gómez, con la respiración entrecortada, se acercó a Sara. «Max, lo ha hecho», susurró, sus ojos llenos de lágrimas. El juez conectó el USB a la computadora de la corte. La pantalla parpadeó, y luego
Una serie de archivos ocultos se abrieron. No solo el video original de la cámara de seguridad sin manipular, que mostraba que Sara nunca estuvo en la escena del crimen, sino también grabaciones de audio de David Reyes, hablando con el fantasma, el líder de la red criminal, sobre el plan para incriminar a Sara y desestabilizar el sistema judicial. Había registros de transferencias bancarias y mensajes codificados que revelaban toda la conspiración. La sala estalló en un clamor. Las expresiones de los miembros del jurado pasaron de la incredulidad a la indignación. Sus rostros reflejaban el shock y la traición. El fiscal Soler, que había estado a punto de asegurar una condena de alto perfil, ahora observaba la pantalla con horror, su carrera política desmoronándose ante sus ojos. El juez, con una expresión de furia justa, golpeó el mazo. Orden en la sala. Detective Reyes queda detenido por conspiración, obstrucción de la justicia y falsificación de pruebas. Y esta corte declara a Sara Miller inocente de todos los cargos, caso desestimado. La sala estalló en aplausos y vítores. Los reporteros se apresuraron a la puerta. Ansiosos por transmitir la increíble noticia, Sara se derrumbó de rodillas, las lágrimas de alivio brotando incontrolablemente. La justicia, que había parecido tan lejana, había llegado de la manera más impensable, a través del acto valiente e inquebrantable de su leal compañero. Max se acercó a ella, lamiendo sus lágrimas con amor. Su misión cumplida. El eco del mazo del juez, al golpear la madera, resonó en la sala de audiencias como un trueno liberador. Caso desestimado, las palabras, tan esperadas y anheladas, cayeron sobre Sara como una lluvia purificadora. La tensión, que la había mantenido en vilo durante meses, se disolvió en un instante. Sus rodillas flaquearon y se derrumbó en el suelo, las lágrimas brotando incontrolablemente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una profunda y abrumadora liberación. La injusticia se había desvanecido, y con ella el peso de una condena inmerecida. Max, su noble pastor alemán, se acercó a ella. Su hocico suave se frotó contra su mano, y un suave lamido en su mejilla le recordó que no estaba sola. La presencia de Max era un ancla en el torbellino de emociones que la invadía. El juez, con el rostro aún pálido por la conmoción, observaba la escena, con los ojos fijos en el pequeño USB que había revelado la verdad. David Reyes, el artífice de la conspiración, estaba lívido. Su rostro, antes tan sereno y confiado, se había transformado en una máscara de pura furia y terror. Intentó abalanzarse sobre Max, con la intención de destruir la evidencia, pero los guardias de seguridad lo sujetaron de inmediato. Sus gritos de «es una trampa, todo es mentira», se ahogaron en el clamor de la sala. Había sido desenmascarado, su traición expuesta por un animal. Elena Gómez, la joven abogada, que había creído en Sara cuando nadie más lo hizo, corrió hacia ella. Se arrodilló a su lado, abrazándola con fuerza. Sus propias lágrimas se mezclaban con las de Sara. «Lo logramos, Sara, lo logramos. Sabía que eras inocente». Su voz estaba ronca de emoción. La sala de audiencias, que momentos antes había sido un templo de la justicia opresiva, ahora era un hervidero de conmoción. Los reporteros, que habían estado sentados en un silencio sombrío, esperando el anuncio de una condena, ahora se abalanzaban sobre el juez y los guardias que se llevaban a Reyes. Los flashes de las cámaras iluminaban la sala, capturando el momento de la vindicación. Cada acción de Max, desde su irrupción dramática hasta el momento en que soltó el USB a los pies del juez, se había grabado en la memoria de los presentes. El asombro inicial en los rostros del jurado se transformó en una indignación palpable. Sus miradas se volvieron de Max a Reyes, de la lealtad inquebrantable a la traición más vil. Murmullos de incredulidad y sorpresa se convirtieron en exclamaciones de asombro y admiración. La gente se levantaba de sus asientos, algunos aplaudiendo espontáneamente, otros con los ojos llenos de lágrimas. La imagen de un perro salvando a su dueña de la pena de muerte, exponiendo la corrupción en el corazón del sistema, era algo sacado de una película. El fiscal, Ricardo Soler, cuya ambición política lo había cegado, se quedó petrificado. Su carrera,
que había construido sobre la base de condenas de alto perfil, se desmoronaba ante sus ojos. El caso que lo llevaría a la cima de su profesión se había convertido en su mayor vergüenza. El brillo de la cámara lo humillaba, y su rostro, antes tan arrogante, ahora estaba contorsionado por la derrota. Sara, aún en el suelo, levantó la mirada hacia Max. Los ojos de su pastor alemán brillaban con una devoción incondicional, un amor puro e inalterable. Él había estado con ella en cada paso del camino, el único que nunca había dudado de su inocencia. Él había sentido su angustia, su desesperación, y había actuado de la única manera que sabía, con lealtad ciega y un coraje asombroso. «Max», susurró Sara, extendiendo su mano para acariciar su suave pelaje. Max lamió su mano, su cola batiendo suavemente contra el suelo. La conmoción en la sala continuó. El juez, habiendo recuperado la compostura, ordenó a la policía que asegurara la evidencia y que se iniciara una investigación completa sobre la conspiración de Reyes y sus cómplices. La justicia, que había estado a punto de perder su camino, fue restaurada de la manera más inesperada. Mientras Sara se ponía de pie, sostenida por Elena, el juez se acercó a ella. «Detective Miller», dijo el juez, su voz ahora llena de respeto. «Mis más sinceras disculpas. Nunca en mis años en este tribunal había presenciado algo así. Su lealtad a la verdad y la de su compañero han expuesto una corrupción que podría haber pasado desapercibida. La ciudad le debe una deuda de gratitud». Sara asintió, aún sin poder pronunciar palabra. Sus ojos se encontraron con los de Elena, un agradecimiento silencioso que se transmitía entre ellas. El camino había sido largo y doloroso, pero la verdad había prevalecido. La reputación de Sara, que había sido arrastrada por el fango, ahora se restauraba, no solo en la sala del tribunal, sino en los corazones de todos los que habían presenciado el increíble acto de su leal compañero. La catarsis, el torrente emocional de la liberación, inundó la sala, dejando una sensación de asombro y una renovada fe en la justicia. El mundo fuera de la sala del tribunal había sido testigo de un milagro, y la noticia se extendió como un reguero de pólvora. Los periódicos, antes llenos de titulares condenatorios, ahora proclamaban la inocencia de Sara Miller y la increíble lealtad de Max, el pastor alemán que había desenmascarado la conspiración. La historia del agente de policía incriminada y su fiel compañero se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra un camino para salir a la luz. David Reyes, el cerebro detrás de la trama, fue juzgado rápidamente. Las pruebas de la memoria USB, combinadas con los testimonios de Sara y el exhaustivo trabajo de Elena Gómez, sellaron su destino. Fue declarado culpable de conspiración, falsificación de pruebas y obstrucción de la justicia, y recibió una sentencia de cadena perpetua. La red criminal que había liderado, conocida como El Fantasma, fue desmantelada por completo. Sus miembros fueron arrestados y encarcelados, y sus operaciones ilícitas se expusieron al público, revelando una vasta red de corrupción que había permeado varios niveles del sistema judicial. Fue una limpieza necesaria, aunque dolorosa, que restauró la fe del público en las instituciones. Para Sara, la vida en prisión terminó tan abruptamente como había comenzado. Fue puesta en libertad de inmediato, y la comunidad policial, que antes la había repudiado, ahora la recibió con una mezcla de vergüenza y admiración. El jefe de policía, el capitán Mendoza, la visitó en su casa. Su rostro estaba surcado por las líneas de la culpa y la pena. «Sara», dijo Mendoza, su voz baja y cargada de emoción, «no hay palabras para expresar lo mucho que lo siento. Te fallamos. El sistema te falló. No vi lo que estaba pasando justo delante de mis narices». Sara lo miró a los ojos. No había rencor en su mirada, solo una comprensión tranquila. «Todos cometemos errores, capitán. Lo importante es cómo los corregimos». Mendoza asintió. «Tienes razón, y queremos corregir esto. Tu nombre ha sido limpiado por completo. Todas las acusaciones han sido retiradas. Te ofrecemos tu puesto de regreso, con una disculpa pública oficial y una promoción». Sin embargo, Sara, con una serenidad recién descubierta, negó con la cabeza. «Aprecio la oferta,
Capitán, pero no puedo volver a mi antiguo puesto como detective. He visto la oscuridad desde dentro y sé que el sistema necesita más que solo corregir un error. Necesita una reforma. Mendoza la miró con sorpresa. Entonces, ¿qué harás? Quiero unirme a la unidad de asuntos internos, respondió Sara, su voz firme, pero no como investigadora de rutina. Quiero liderar una nueva unidad, una que se centre específicamente en la integridad y lucha contra la corrupción. Necesitamos un equipo dedicado a identificar y erradicar la corrupción desde sus raíces, a proteger a los honestos y a restaurar la confianza del público. Con mi experiencia y con lo que he aprendido de lo que me pasó, creo que puedo hacer una diferencia real allí. Mendoza la miró con admiración. Entendió que Sara no solo buscaba justicia personal, sino una justicia sistémica. Es una tarea ambiciosa, Sara, pero si alguien puede hacerlo, eres tú. Considera que tienes el puesto. Te daré todos los recursos que necesites. Así fue como Sara Miller, la policía asesina que había sido condenada a muerte, se convirtió en la jefa de una nueva y vital unidad en el departamento de policía. Su nuevo rol no era solo un trabajo, era una misión, una oportunidad para limpiar el sistema que casi la destruye. Ahora podía usar su aguda perspicacia no para resolver crímenes en las calles, sino para desentrañar las conspiraciones ocultas en los pasillos del poder, protegiendo a los inocentes y asegurando que nadie más tuviera que sufrir la injusticia que ella experimentó. Las semanas siguientes fueron de curación y reconstrucción. Sara pasó tiempo con Max, agradeciéndole silenciosamente su lealtad inquebrantable. Lo llevaba a largos paseos por el parque, observando cómo jugaba con otros perros, su pata curada y su espíritu restaurado. Max era más que una mascota, era un compañero, un héroe, un miembro irreemplazable de su familia. La prensa lo seguía, y Max, con su carisma natural, se convirtió en una celebridad, un símbolo de la fidelidad animal. La relación entre Sara y Elena Gómez también floreció. Lo que comenzó como una relación profesional de abogado-cliente se transformó en una amistad profunda, basada en el respeto mutuo y las experiencias compartidas. Elena había sido la única que había luchado por Sara cuando todos los demás la habían abandonado. Su fe inquebrantable había sido un faro en la oscuridad. Una tarde, mientras tomaban un café en una tranquila cafetería lejos del bullicio de la ciudad, Sara y Elena hablaron de todo lo que había pasado. «Todavía no puedo creerlo, Sara», dijo Elena, con una sonrisa en su rostro. «Max, lo que hizo fue increíble. Cambió todo en un instante». Sara asintió, su mirada fija en su taza de café. «Lo sé». Él sintió la injusticia. Siento que siempre lo sintió. Los animales son más puros que nosotros. Elena, no tienen agendas ocultas, solo lealtad y amor. Hizo una pausa, recordando los días oscuros en prisión. Pasé por un infierno. La sensación de que nadie creía en mí, de que mi vida se iba a acabar por un crimen que no cometí. Fue insoportable. Pero lo superaste. Sara, dijo Elena, tomando su mano, y ahora tienes la oportunidad de asegurarte de que esto no le pase a nadie más, de limpiar este sistema corrupto. Y no podría haberlo hecho sin ti. Elena, respondió Sara, devolviendo el apretón. Tú fuiste la única que no se rindió. Tú viste la verdad cuando nadie más la vio. Elena sonrió modestamente. Solo hice mi trabajo. Pero aprendí mucho de ti, Sara, sobre la perseverancia, sobre la lucha por la justicia, incluso cuando todo parece perdido, y sobre la increíble fuerza de un lazo especial. Tuve el honor de presenciar una lealtad que trasciende el entendimiento humano. Se quedaron en silencio por un momento. El sonido suave de las tazas chocando y el murmullo de las conversaciones a su alrededor. La nueva calma que había llegado a sus vidas era preciosa, ganada con mucho esfuerzo y dolor. Era una paz que no significaba la ausencia de desafíos, sino la presencia de la esperanza, la certeza de que habían sobrevivido a la tormenta y que ahora podían construir un futuro mejor, no solo para ellas, sino para la comunidad a la que servían. 3 años después, la ciudad había cambiado, y con ella, la percepción de la justicia. Sara Miller,
La antigua detective que había enfrentado la pena de muerte era ahora una figura venerada en la fuerza policial. Lideraba la unidad de integridad y lucha contra la corrupción. Un equipo que, bajo su guía, había expuesto y desmantelado varias redes de sobornos y abusos de poder dentro de las propias filas de la policía y el sistema judicial. Su agudeza, su inquebrantable sentido de la justicia y su experiencia personal la convertían en una fuerza imparable. Su nombre, que una vez fue sinónimo de vergüenza, ahora era un sinónimo de honestidad y perseverancia. La vida personal de Sara también había florecido. Ella y Elena Gómez se habían casado en una ceremonia íntima, rodeadas de sus seres queridos. Elena, ahora una abogada de derechos civiles muy respetada, continuaba luchando por los oprimidos, y su firma se había convertido en un faro de esperanza para aquellos que buscaban justicia contra el sistema, su hogar, una casa cálida y acogedora en un barrio tranquilo. Estaba lleno de risas, de amor y, por supuesto, de la presencia constante y reconfortante de Max. Max, el pastor alemán que había sido el héroe improbable de su historia, era ahora un perro mayor, con el pelaje más gris y los pasos más lentos, pero sus ojos ámbar seguían brillando con la misma inteligencia y devoción incondicional. Se había convertido en una leyenda, un símbolo nacional de la lealtad y la intuición. No era raro que la gente lo reconociera en la calle, se inclinara para acariciarlo y le diera las gracias por su heroísmo. Max, siempre humilde, respondía con un suave lametón o un meneo de cola. Sara y Elena, inspiradas por la historia de Max y la necesidad de fomentar la conexión entre humanos y animales, fundaron el centro de entrenamiento El Legado de Max. No era solo un lugar para entrenar perros policía de élite, sino también un refugio para perros abandonados o maltratados. Los perros rescatados eran rehabilitados y, si era posible, entrenados para convertirse en perros de terapia, perros de servicio o incluso para aquellos con el temperamento adecuado, compañeros para la policía. El objetivo era mostrar que cada vida, cada criatura, tiene un valor inherente y el potencial de convertirse en un héroe. En el centro, Sara a menudo impartía charlas sobre ética y moralidad a jóvenes cadetes de policía, utilizando su propia historia como ejemplo de las trampas de la corrupción y la importancia de mantenerse fiel a los principios. Elena, por su parte, organizaba talleres sobre derechos legales y el papel del ciudadano en la defensa de la justicia. La historia de Max era siempre el punto culminante, un recordatorio conmovedor de que, a veces, la verdad más profunda viene de los lugares más inesperados. El sol de la tarde se filtraba por los altos ventanales de la Academia de Policía, pintando de oro las paredes de piedra. Afuera, en el patio principal, se alzaba una nueva adición, una estatua de bronce, majestuosa y conmovedora. Representaba a Max, sentado con la cabeza en alto, las orejas erguidas, una pose de nobleza y vigilancia. A sus pies, una placa de mármol con una inscripción simple pero poderosa: Max, símbolo de lealtad, guardián de la verdad. Sara y Elena estaban de pie frente a la estatua, sus manos entrelazadas. Max, con sus años ya marcados, estaba a los pies de la estatua, como si se reconociera en ella. Emitió un suave ladrido, como una risa silenciosa, y Sara se agachó para acariciar su cabeza. «Lo lograste, chico», susurró Sara, sus ojos llenos de amor, de un refugio a un legado. «Siempre serás mi héroe». Elena se inclinó y besó la cabeza de Max. «Tu legado vivirá para siempre. Max, inspirarás a generaciones». El sol se puso, bañando la estatua en un resplandor dorado. La silueta de Max, el perro que había hecho lo impensable, se destacaba contra el cielo. Era una imagen de esperanza, de justicia, de amor incondicional, y en esa imagen final, Sara y Elena supieron que, a pesar de las sombras del pasado, su primavera había llegado para quedarse, no solo en sus vidas, sino en el corazón de la ciudad que habían ayudado a sanar. Si esta historia ha conmovido su corazón, si le ha recordado que el coraje puede alterar destinos
y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, por favor, deje un comentario, comparte esta historia con aquellos que necesiten inspiración, dele me gusta, suscríbase y active la campana para no perderse nuestras próximas historias